días de nuevo otra vez. Vamos a iniciar en este tramo matinal, en la recta final, dos creo que de los platos más apetecibles en estas sesiones, porque vamos a introducir dos temáticas creo que absolutamente cruciales y que es volver a preguntarnos, tirando de Shakespeare, que quién soy yo y qué papel estoy jugando en este escenario y en este ecosistema que es el de la ciberseguridad. Para ello va a haber dos mesas redondas, paneles, debates, como queráis llamarlos. El primero de ellos, ahora voy a presentar a las personas, queremos preguntarnos si realmente es factible en nuestro país emprender, tener una buena idea y tener los elementos paralelos que tienen que ir con esa idea para ver si fructifica. Estas preguntas nos las vamos a hacer y para ello lo vamos a hacer con algunos profesionales que desde diversas ópticas nos van a transmitir el día a día de esa experiencia, en algunos casos fructífera, en otras no tanto y en otras se está pensando si hay nuevas maneras de abordarlo para, en este caso, sí tener éxito. Vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, vamos a Román Ramírez, es una persona muy conocida, emprendedora y, entre otros, obtenciones de rédito de haber hecho bien los deberes, es tener en el reconocimiento mundial de congresos especializados en ciberseguridad, RUTED es uno de ellos. Bienvenido, Román. Bien, vamos a dar también la entrada a otra persona que desde hace varias décadas, aparte de estar en el sector, luego nos lo explicaré en detalle, pues ha sido emprendedor con éxito y han sucedido cosas que no las vamos a desvelar, pero él nos adelantará detalles para ver qué pasa cuando uno se crea una empresa, tira para arriba, es tentada, es adquirida y quién lo adquiere y qué impacto tiene, por ejemplo, para nuestro país en el ecosistema. Daniel Solís, cuando quieras, por favor. Luego hay otra coletilla, pero os la vamos a dejar después para que nos diga que tiene también otra faceta muy importante. Miguel Ángel Cañada, representante de, sin duda alguna, uno de los actores fundamentales en nuestro país en ciberseguridad, institución pública, que es NICIBE. Bienvenido, es un placer estar aquí contigo y además también nos vas a resumir un poco los últimos detalles de lo que estás enfrascado, que creo que es muy importante para todos saberlo. Y por último, por la parte de investigación, de impartición de conocimiento y de oler hacia dónde se puede ir, están las universidades. Uno de los mayores expertos y que nos jactamos en SIC de gozar de sus aportaciones periódicas es el especialista don Jorge Dávila de la Universidad Politécnica de Madrid, con altos conocimientos en el mundo de la criptografía y derivados. Nos vamos bien aposentando y bueno, lo primero de todos, os voy a pedir que hagáis un esfuerzo de concisión y en un minuto, en el tema que hoy nos ha traído aquí, digáis cuál es vuestro anhelo y el resumen de vuestra experiencia, muy brevemente, y luego entramos en detalle. ¿Empiezo yo? Adelante, Román. Genial, pues muchísimas gracias por invitarme a la mesa redonda y gracias, obviamente, al Centro Criptológico Nacional por organizar este tipo de saraos. Como comentaba Luis, pues yo me dedico a organizar otro, Securmática, que sepáis que es el evento más importante que se hace desde hace muchísimos años, que Luis no lo dice, pero lo digo yo, ¿vale? Y mi anhelo sería que todo este dinero de innovación vaya a la gente que de verdad lo necesita, y no a que las IBEX 35 hagan I+D+I, recauden y hagan caja facturando horas que son mentira. Para empezar está muy bien, Román. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la organización por invitarme y a Revista SIC pues contar conmigo aquí, ¿no? Y a mis compañeros. Pues yo, la verdad es que estoy muy alineado con Román desde el punto de vista privado y como emprendedor, ¿no? Sí que también añadiría un tema de un poco de aterrizar las cosas a la realidad y de eficiencias, ¿no? Y de tener en cuenta todo el espectro de tipos de compañías, sobre todo las compañías cuando empiezan, a las que van madurando son más mayores, ¿no? Cada etapa de innovación es muy diferente, ¿no? No se puede pedir muchos trámites burocráticos a las empresas pequeñas cuando no tienen ni recursos, ni avales, etcétera, etcétera. Tampoco se pueden muchos, presupuesto o mucha cantidad porque, claro, hay mucho riesgo, pero sí que vemos una falta de agilidad o de entendimiento de la situación de las empresas pre-SID o de primera concepción. Miguel Ángel. Sí, lo primero también agradecer a los amigos del CCN por la invitación.
Yo creo que hay dos temas que son claves o que van a ser claves en los próximos años vinculados a lo que nos trae aquí. La primera es que evidentemente la inversión en I+D+I tiene que ser más elevada en el ámbito de la ciberseguridad. No entrará en detalle, lo haremos después, pero todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciberseguridad con tecnologías de frontera es un tema muy importante. Y luego hay otro tema que para mí es clave, que es estrechar el gap que existe en general, pero en España en particular, entre el ámbito de la investigación y el ámbito de mercado. Es muy importante, y yo creo que más adelante me podré extender en ello, en cómo tenemos que trabajar para vincular cada vez más la investigación con el mercado, con las empresas, con las startups, con el emprendimiento, que tiene esa agilidad para trabajar en tecnologías de frontera. Es muy importante que lo juntemos porque al final la investigación está muy bien, pero la aplicación de esa investigación y convertirlo en productos, soluciones y servicios de mercado competitivos en un mercado como el de la ciberseguridad es muy importante. Y esos dos ejes de actuación es donde venimos trabajando desde hace algún tiempo y donde queremos seguir trabajando. Jorge. Bueno, pues me uno al agradecimiento al CCN y a los que sean responsables de que yo esté aquí. Y el tema es muy amplio, es demasiado amplio para un minuto en un principio. Pero yo diría que dos cosas. La primera cosa es que, desde luego, la ciberseguridad podía haberse hecho de dos maneras, una bien y otra como se ha hecho. Y la otra realidad que tenemos es que no es problema ni de ideas, ni de talento, ni de nada. Somos tan listos y tan tontos como cualquier otro país del mundo. Luego, si también buscamos el problema de financiación, decir que la financiación efectivamente es necesaria, pero no es suficiente. Y en mi análisis o mi percepción de qué es lo que está pasando, el problema es que lo que no funciona es la llegada al mercado. O quizás lo que no funciona es directamente el mercado. Estamos guiados por querencias y más por influencers y tiktokers que por necesidades reales. Cuando haya necesidades reales para guiar por dónde debemos ir y hagamos algo que realmente sea seguro, no simplemente comercializable, pues entonces a lo mejor cambian las cosas. Cuando fundamos la revista SIC hace 32 años, increíblemente ya en esa época había dos compañías españolas que estaban especializadas en lo que entonces se llamaba seguridad informática, eran fabricantes de antivirus. Una de ellas fue engullida unos pocos años después por una multinacional norteamericana, McAfee, y la empresa original era Anywhere. También hubo otra de origen vasco, que es Panda, en su momento Panda Security, Panda Software, y finalmente pues, ha sido adquirida por una compañía norteamericana que es WatchGuard. En este ínterin de 3 décadas hemos sido testigos de algunas compañías como han ido logrando salir adelante con tipologías distintas. Una de ellas ha sido Blueleaf, que curiosamente el instaurador de ese éxito y de consecución está aquí, que es Daniel Solís. Y hay que contar que el futuro final de lo que fue tu compañía, aparte de triunfar, es que fue adquirida por otra mayor en un escenario, en este caso, que a lo mejor nos interesa y convence, que es el europeo, porque fue adquirido por una compañía de rango europeo. Pero también hemos sido testigos en estas décadas de que ha habido una docena de compañías que han sido engullidas por los norteamericanos. Así de claro, con recursos, etc. Luego su paradero ha sido muy diverso. El caso es que, como dice Jorge, es verdad que aquí se pueden hacer cosas, han salido bien, pero da la sensación que si uno va a la RSA Conference, resulta que hay cierta publicidad de nuestro país que dice Land of Cybersecurity, y no estoy muy seguro si todos estamos de acuerdo en que es verdad que aquí proliferan las compañías de ciberseguridad que arrancan, que entienden sus oportunidades y que pueden competir con el resto. Volvemos a dar otro repaso. Tú también has empezado, Román, a ser emprendedor, así que tienes también unos minutos para decirnos tus experiencias de esto que acabo de decir y del recorrido. Yo soy emprendedor, pero no en la dimensión aquí del startup rico este que os puede pagar unos Lamborghinis a todos. Yo lo que he ido observando durante estos años de mercado son distintas cosas. La primera, que cuando eres una empresa pequeña y estás tú solo, tienes que vender, ejecutar y convencer.
Si eres la persona que convence, todos los clientes quieren que seas tú el que ejecuta, con lo que te acaba, perdón que use el lenguaje técnico, te acaban de joder la venta porque tú no la vas a poder hacer, porque tienes que estar metido en operaciones, con lo que tienes un problema muy gordo como startup. Lo segundo, cuando intentas acceder a fondos y ayudas, que son maravillosas todas, ahora está el ICO reclamándole dinero a la gente porque se han dejado una coma puesta en un papel. Ojo, qué bien se ayuda a las startups con eso, ¿vale? Te encuentras con el problema de que si tú quieres ir a, por ejemplo, un CEDETI, qué curioso que los laboratorios de investigación y el entorno académico son a fondo perdido al 80%. Tú como empresa privada solo al 40%. ¿Vale? Que hable Jorge, que seguro que lo conoce muy bien. Si luego vas a Leite Digital, a los Horizonte 2020, Horizonte 35 y todo este tipo de cosas, lo mismo, qué raro que tiene que estar la universidad en todas partes. No puede ser una startup de 3 chavales que vienen de FP. Y lo mismo con pues, otros fondos como los NetGen, etcétera, los CPIs, que al final, ¿quién se los lleva? Pues hay picoteo para empresas, pero luego la IBEX 35 de turno que despliega 50 personas para justificar partes de hora, que son todos mentiras, pues yo los he rellenado, ¿vale? Para decir que se han imputado 500 horas a un proyecto de I+D+I, que es mentira, ¿vale? Entonces, yo el problema que me he ido encontrando sistemáticamente y secuencialmente, al final me ha llevado a pensar que, no voy a apoyarme en nada que me pueda dar la administración porque lo considero dinero tóxico, ¿vale? Porque voy a depender de ellos y luego van a venir a decirme que hay una coma mal puesta en un concepto para quitarme el dinero y obligarme a devolverlo, ojo, ¿vale? Que tela, si me ha ido bien la startup, pues cojonudo, ya venderé 3 Lamborghinis para pagar lo que me ha dado el ICO, ¿vale? Pero si me ha ido mal, pues me da un poco de miedo meterme en ese marrón, ¿no? Y al final te quedas con la sensación de que todas esas ayudas, todo ese dinero, se lo quedan los 4 cuatreros, o he dicho cuatreros en voz alta, perdonad, los 4 gestores de fondos de I+D+I que tienen pues 50 personas para hacer todo el papeleo y ya. Entonces, yo personalmente, a título personal, no me he sentido nunca apoyado de ninguna manera. Una vez intenté hablar con el ICEX porque quería hacer Rooted en Hong Kong y me quería llevar empresas españolas. ¿Sabéis lo que me dijo el ICEX? Aquí tienes este formulario en la web, paga 100 euros y te ayudamos. Digo, no me has entendido. Quiero yo cargar con los costes e ir a Hong Kong a llevar Rooted allí para llevar empresas españolas. ¿Sabéis quién estaba allí ayudándome de su coste? Este señor, Blue Leaf. Me decía, no te preocupes, nosotros te apoyamos, pagamos y vamos allí todos juntos. Luego veo que el ICEX tiene ahí un Spanish Corner cojonudo, lleno de jamón, aceite y vino. Guay el mensaje tecnológico que manda España cuando va de Spanish Corner. Y esa es mi experiencia, no puedo decir mucho más. Bueno, has dejado ahí de pozo muchísimas lecturas que estoy seguro que vas a enriquecerlas, Dani. Pero por favor, cuéntanos en un minuto previamente qué fue de ti, por qué surgió y dónde acabó tu proyecto, ese primer proyecto. No, el primer proyecto pues nació, yo venía al mundo de consultoría y veía que se podía montar tecnología para luchar contra el cibercrimen, que está evolucionando. En aquel momento yo considero que fuimos bastante pioneros. Tenemos claro que las defensas tradicionales pues, se iban a evadir y es lo que ha pasado, ¿no? Entonces creamos una tecnología de lo que se llama Threat Intelligence. Y entonces, bueno, pues empecé con mi propio bolsillo, mi propio capital, porque, bueno, todos los recursos que podía atender de la función pública o optar eran complicadísimos, burocráticos y no se me adaptaban, me pedían avales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, junté capital privado y fui arrancando. Cuando tuve ya más volumen, hasta que vendí la compañía, pues ya fui optando a temas que el CEDETI, el Ministerio de Industria, ofrecía, como planes de avanza, o eran retos, etcétera, etcétera. El tema de esto es que o ibas solo o ibas con grandes y los grandes básicamente te dejaban migajas y bueno, al final todos tienen un negocio, entonces función de mecenazgo ninguna, ¿no? Pero bueno, esto luego entraremos más en detalle. Yo creo que estoy muy de acuerdo con Román en muchos de estos aspectos desde el punto de vista de emprendedor y capital privado, ¿no? Es decir, hay mucho abanico de ayudas, pero no se adaptan a la realidad de cada etapa de la empresa. Cuando fui ya más grande y tenía un EBITDA positivo, lo pude hacer, pero claro, a veces avala con tu persona. Digo, yo no hablo con mi persona nada, ¿no? Pero bueno, Claro que sí. es que, no sé, esto es surrealista. Sobre todo cuando tú tienes que probar, ¿vale? Luego hablaremos del tema de I+D, de ser pragmático y rápida iteración y no hacer proyectos ni productos de la leche y largos, pero bueno. Entonces fuimos creciendo, nos tuvimos que buscar la vida fuera, ¿vale? Como todo español y buen conquistador, pues nos fuimos fuera, así lo digo. Y no pido perdón por ser conquistador, porque lo somos. Sobre todo porque
al final nos movemos muchos españoles. Bueno, total, que nos fue muy bien fuera. Aquí también pues, la función privada nos apoyó bastante BBVA, Luis Saiz, Santiago Moral, Rafa Ortega, etcétera, etcétera. Y crecimos internacionalmente bastante hasta que tuvimos varias ofertas de compra y yo decidí vender. Decidí vender porque mi idea era que hiciésemos un player aquí español. Costaba mucho, nadie dinamizaba esto porque somos competitivos en muchos aspectos, pero en mi caso me pilló un grupo sueco, tuve también ofertas de Estados Unidos, pero yo quería hacer un player europeo, ¿no? Entonces, lo que hicieron es juntar varias empresas y hacer un conglomerado de soluciones bastante potentes, ¿no? Esto es otra etapa para hablar, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, pues tuve un non-compete, que lo dejé, tuve una hija, aproveché para dedicarme a mi niña. Y bueno, lo que hice es montar un vehículo de inversión para ayudar a emprendedores en early stage o en pre-seed, ¿vale? Porque eran muy perdidos. Bueno, y ahí pues, estoy ayudando a bastante gente, ¿no? Tengo un vehículo de inversión que se llama Eden Ventures, con Eduardo Dimonte, que es otro emprendedor que vendió su empresa de OT. Y ahora mismo ya me aburría en casa, entre comillas, y he vuelto a montar otra startup, porque realmente todo el conocimiento, pues todo el equipo anterior mío se ha venido conmigo a trabajar y vamos a volver a intentar cambiar un poco el espacio de las ciberamenazas, ¿vale? Y ese es el tema más o menos. Muy bien, Dani. Bueno, te deseamos en lo que estás aventurando a comentar ahora que el mayor de los éxitos, porque necesitamos gente como tú en nuestro país. Miguel Ángel, creo que cariñosamente habéis alcanzado la mayoría de edad, habéis cumplido 18 años y ya podéis volar. ¿Qué perspectiva tenéis desde el rol que habéis desempeñado que el resto de las administraciones desempeñan? Creo que no te ha dado tiempo a escuchar esta mañana al europarlamentario, a Nicolás Pascual, que ha estado hablando un poco del recorrido que tiene que haber y cómo se puede hacer, y que no haya ineficiencias de solapamiento o falta de sinergias entre todos. Cuéntanos qué roles resumidamente venís haciendo, qué aguarda y qué lecciones aprendidas. Sí, no, hay un tema, bueno, Nicolás fue nuestro embajador ciber. No he tenido la oportunidad de escucharlo esta mañana, pero conozco muy bien. Hemos tenido la ocasión de conversar muchas veces y conozco muy bien su enfoque de estos temas, ¿no? Has mencionado un tema antes, cuando intervenías, que tiene que ver con, hablabas de esa fuga de empresas a otros mercados, Estados Unidos. El reporte de competitividad de Draghi apunta mucho en esta línea, ¿no? Y él da un dato que a mí me dejó un poco preocupado, pero sobre todo, o sea, lo bueno que tiene lo de Draghi es que es algo que ya conocíamos, pero es una línea de base, pone negro sobre blanco algo que era más o menos conocido, ¿no? Y él decía que efectivamente que unicornios en Europa pocos y que los pocos que hay tienden a irse a Estados Unidos, y daba otro dato importante, ¿no? Y era la inversión, el diferencial que había en I+D+I en general, no en ciberseguridad, ¿no? Entre Estados Unidos y Europa, creo que era del año 2021, y él hablaba de 270.000 millones de dólares, el diferencial de inversión entre la Unión Europea y tal. Inversión privada, fundamentalmente privada, ¿no? Yo creo que eso también explica por qué muchas compañías europeas deciden también vender, que es algo que además pertenece a la libertad. Él comentaba anteriormente un caso, ¿no?, de una venta, en este caso Europa, pero al final, evidentemente, yo creo que la administración no está para decir a una empresa lo que tiene que hacer con su empresa, ¿no? Lo que sí tenemos que intentar es apoyar. Y en la parte de competitividad, creo que lo que necesitamos hacer es movilizar financiación, inversión pública, pero no solamente para dar de manera regular ayudas o aportaciones a las empresas privadas, sino para movilizar capital privado. Uno de los elementos que Draghi de manera clara deja sobre la mesa es que tenemos que tener propuestas suficientemente atractivas para que las empresas, para que los inversores, mejor dicho, vean ahí una oportunidad de inversión. Porque si no es posible que estemos, y esto quizás es una opinión más personal, y si no es posible que estemos invirtiendo en temas que realmente no tienen, si no hay un interés de mercado es por algún motivo, ¿no? Yo creo que ahí el rol que tenemos que tener es seguir impulsando o seguir intentando movilizar aportación de financiación privada que complemente la inversión pública
y que sea realmente el motor para conseguir desarrollar tecnologías de última frontera. Yo creo que tenemos un desafío por delante muy fuerte, que no tiene que ver solamente con la inteligencia artificial, sino con el resto de tecnologías habilitadoras. Creo que hay Estados Unidos, posiblemente también, bueno, posiblemente no, China también, están en un estadio de inversión muy superior al nuestro, y Europa tiene un problema en ese sentido. O sea, si queremos competir en tecnologías de frontera, es muy difícil que lo hagamos si no conseguimos movilizar talento, movilizar capacidad, juntar investigación y mercado, que eso lo hace muy bien en Estados Unidos. Y creo que ahí eso es uno de los pilares que venimos trabajando antes de Draghi y vamos a seguir trabajando en el ámbito, en este caso, de nuestras competencias y de nuestra capacidad, ¿no? Nosotros hemos... decía Román una cosa que es muy cierta, ¿no? Nosotros cuando empezamos nuestro proyecto de CPI, lo que precisamente las cuatro... Perdona, resúmenos el CPI para que todo el mundo lo sepa. Sí, el programa de compra pública innovadora de INCIBE es un programa que se lanzó hace ya un par de años, algunos meses más, y fundamentalmente lo que está intentando, o uno de los objetivos que se planteaba era responder precisamente a esa necesidad de vincular la investigación, la innovación y el mercado. Es decir, fundamentalmente lo que estamos haciendo es financiar proyectos, propuestas que responden a necesidades de usuarios finales en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos tecnológicos. Y lo que estamos haciendo es generar consorcios, y ahí nosotros exigíamos en esos consorcios que no solamente fuesen, que fuesen, digamos, consorcios que incorporasen startups, que incorporasen ámbito académico, que tuviesen también grandes empresas, ¿no? Que además las grandes empresas, yo también quiero romper un poco una lanza por ellas también, porque también generan mucho empleo y son también una fuente de riqueza para el país. Y también lo son las startups y también lo son las pequeñas, las pymes, que son básicamente el 98% de nuestro tejido. Pero fundamentalmente lo que queremos con ese programa es buscar soluciones, generar soluciones y servicios basados en innovación y conseguir acercar toda esa investigación y todo el mercado. El programa que nosotros lanzamos está en torno a los 225 millones de euros, ha tenido 4 fases, ahora tenemos que ver los frutos de todo eso, porque evidentemente una cosa es lanzarlo, empezar a financiar, hay más de 150 contratos firmados en esa línea y el presupuesto está rondando esa cifra que he dicho anteriormente. La idea es ver de ahí qué podemos, qué puede, digamos, el sector, el ecosistema, porque hay también innovación, investigación, universidades, qué podemos sacar de todo eso con la vista puesta en esa conexión entre mercado e innovación y sobre todo con el desarrollo de soluciones que están requeridas por los usuarios finales y que están basadas en tecnologías de frontera. Ese es el marco. Nosotros, y en eso coincido con Román lo que decía, muchos programas de CPI anteriormente no tenían en cuenta la necesidad de, entre comillas, forzar la incorporación de otros actores más pequeños. Creemos porque yo no soy un experto, no soy un emprendedor, pero sí que creemos, hemos visto que efectivamente la capa de innovación es más ágil en las startups por motivos evidentes que en las grandes empresas, ¿no? Que tienen esa capacidad también de compra de innovación más que de desarrollo. Entonces, también queríamos que formasen parte de ese proyecto y por eso están ahí. Entonces, esa es, digamos, una de las estrategias que hemos desarrollado y luego tenemos una estrategia de investigación, quizá, si me permitís, más pura, un terreno inferior, que es lo que estamos desarrollando a través del programa de cátedras universitarias y el programa de proyectos estratégicos. Estos son 2 iniciativas que lanzamos orientadas a la universidad pública, pero que luego la universidad pública puede incorporar todo tipo de agentes a su investigación. Y aquí estamos movilizando 45 millones por parte de INCIBE y otros 15 complementarios por parte de las universidades y de los socios de esos consorcios para hacer investigación y desarrollo de soluciones de investigación, digamos, estratégica en tecnologías de frontera. Esta parte es un poco menos comercial, pero también queremos que de alguna manera pueda repercutir en toda esa innovación vinculada al mercado. Y esta es un poco, en el ámbito de la actuación que está, en el ámbito del panel que estamos abordando hoy, es un poco las 2 líneas de actuación. Luego hay otro tercer elemento que para mí es fundamental, que es el Centro Europeo de Competencias de Ciberseguridad. Este Centro Europeo de Competencias de Ciberseguridad es la palanca, el brazo financiero de la Comisión Europea para la I+D+I en ciberseguridad. Como sabéis, este centro está en Bucarest, ha tenido ciertos retrasos para la puesta en marcha. Lamentablemente no pudimos quedárnoslo
en León. León. Tú conoces bien la historia. Finalmente está en Bucarest y el año pasado, por fin, se nombró un director ejecutivo, Luca Tagliaretti. Se ha conseguido la independencia financiera del centro a final del año pasado, perdón, de este año, en el último semestre de este año, y creemos que eso va a ser un salto también, va a suponer un salto de calidad para el apoyo a la investigación, a la I+D+I en ciberseguridad. Básicamente, el trabajo de este centro europeo está enfocado en la parte ciber del Programa Digital Europeo. También apoyaremos el Horizonte Europa, aunque eso es un tema de CEDETI, pero evidentemente vamos a intentar generar esas sinergias. También tiene un papel muy activo, y así lo establece el reglamento, en el desarrollo de soluciones de uso dual, soluciones en el ámbito de defensa, y de hecho menciona expresamente sinergias con el Fondo Europeo de Defensa, con todo el vertical de defensa del ámbito de la ciberseguridad, que es otro de los temas que para INCIBE es importante. Hago un pequeño paréntesis. Como sabéis, nosotros fuimos designados junto a la UPM como la aceleradora española del programa Diana de la OTAN para el desarrollo de soluciones de uso dual. Cierro paréntesis. Entonces, este tercer ámbito también del FCC va a complementar toda la propuesta. Sin duda, el ámbito de defensa, por motivos más que evidentes, va a tener un enorme crecimiento en los próximos años. El cambio de la administración en Estados Unidos parece evidente que va a provocar un incremento del presupuesto en defensa, especialmente en Europa, y todo eso también tiene su componente de ciberseguridad. Por lo tanto, por resumir un poco lo que acabo de decir, en el ámbito de investigación intentamos hacer ese macheo con el mercado con estas iniciativas, las que he mencionado de CPI y también de cátedras y proyectos estratégicos. El apoyo que nosotros estamos prestando en la financiación, financiación europea, creemos que va a dar un salto de calidad con la constitución finalmente de este centro, digamos, con la autonomía financiera del Centro Europeo de Competencias, del que INCIBE es el Centro Nacional de Coordinación en España. Y luego también hay una enorme capacidad de desarrollo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de soluciones de uso dual en el ámbito ciber, que por motivos evidentes de incremento presupuestario van a suponer una enorme oportunidad. Nuestra labor aquí es ser facilitadores, dinamizadores. Nosotros como entidad pública lo que tenemos que hacer es intentar apoyar a la industria, apoyar al ecosistema, y en eso es en lo que vamos a centrar nuestros próximos años. En los últimos 100 y pico años nos han acompañado dos frases lapidarias en nuestro país, que algunos de ustedes seguramente la recuerdan. Una de ellas es «vuelva usted mañana», y la otra era «que inventen ellos». Aquí un poco derivándolo y llevándolo a nuestro terreno, Jorge, pues ahí subyace, por ejemplo, lo han dejado entrever ellos antes, las tremendas dificultades burocráticas que, digamos, no digo que impidan, pero que están ralentizando o disuaden de que desde aquí se innove tirando de agilidad que desde luego no está presente. Luego también os pediría opinión a vosotros. Pero en este sentido, y en la parte que Miguel Ángel también ha dicho de las universidades, conéctalo con tu criterio. Vamos a ver, las universidades, nuestra obligación social es formar a la gente. Y nuestro cliente es el estudiante que se forma. Y además tenemos que hacerlo con una perspectiva de que, como le van a obligar a cotizar 40 años para poder tener pensión, tiene que estar formado para ser resiliente durante 40 años. A lo cual, el primer objetivo que tengo yo cuando tengo que entrenar gente es decirle que esto es fácil entender lo que está ahora de moda, pero no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar dentro de 5 o de 10 años. También les comento y se comenta que hay una lógica en lo que ocurre. Es decir, que nosotros ahora mismo estamos hablando de iniciativa de si emprendedores o no emprendedores. En el fondo esto llevamos 150 años, si quieres, con el vuelva usted mañana, que ha pasado lo mismo. Es decir, que esto no es nada nuevo. Aquí habría que analizar cuál es el problema. No es solo un problema de financiación, no solo es un problema de tener iniciativas a nivel individual, llámese startup o llámese emprendedurismo de algún tipo, sino simplemente que hay algo en este sistema que no funciona. Tú has preguntado antes, dices, no, es porque se van a América. Coño, porque América controla el mundo. Porque nosotros somos súbditos americanos. Entonces, si fuéramos súbditos chinos, nos iríamos a China. Y si fuéramos súbditos rusos, pues no nos quedaría más remedio que ir a Ucrania a pegar tiros. Es decir, ¿cuál es el problema? Que las empresas que están en este ecosistema español lo que venden son productos americanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede surgir alguna buena idea en entorno de esta península que tenga alguna salida en el ecosistema europeo
si todos los europeos se dedican a vender productos americanos. Hay un problema de colisión, que es que el problema, la financiación es necesaria pero no suficiente para tener éxito, para llegar al mercado o simplemente que una idea cuaje y se venda. Después tienes que saltarte la erosión, el bloqueo y las malas artes en algunos casos de las compañías ya asentadas en el sector. Y las compañías asentadas en el sector tienen que vender su tecnología, sea de origen de aquí o de Wisconsin. Por lo tanto, si tú tienes una idea que compite contra una tecnología que ellos tienen que vender, pues o bien no levantas cabeza, o si levantas cabeza te compran la empresa para que no levante cabeza, o cualquier medida menos que me toquen la fuente de ingresos que venda. Aquí nadie pretende que el sistema genere sistemas seguros. Aquí hemos ido por la opción, había de las dos opciones que dije yo, la buena, que es hacer los sistemas seguros y resilientes y robustos, y la otra que es la que hemos llevado, que es la de ciberseguratas. Es decir, nosotros lo que vendemos son servicios. Y esto es seguro, está seguro aquel que tiene dinero para pagarlo, y el que no, que le den. Es decir, nadie ha pretendido resolver el problema, nadie ha pretendido eso, sino lo que se ha pretendido, y lo han hecho muy bien, es sacar beneficios económicos del problema. Y para eso montó un SEUR, bueno, no quiero dar nombres, pero quiero decir, quiero ciberseguratas, un tío con una porra puesta a la puerta del metro, ¿vale? O si estás en Tailandia, un tío con una escopeta de cañones recortados puesta a la puerta de Zara, que eso lo he visto yo con mis ojitos. Entonces dices, bueno, pues eso es un modelo de seguridad, pero es un modelo que no resuelve el problema, simplemente resuelve la cuenta de resultados de X empresas. Pero Jorge, Miguel Ángel ha dicho, por ejemplo, la habilitación presupuestaria de las cátedras para disponer de más recursos universitarios que genere a lo mejor spin-offs, etcétera. Se lo gastan en conferencias o en dar becas a chavales, que olvides del chaval y dices, a ver, ¿tú qué quieres hacer? Pues lo que esté de moda, inteligencia artificial, ¿en qué? En cocina. Pues ala, financia la inteligencia artificial en cocina, en Masterchef. Es decir, como aquí no va a haber ningún control a posteriori, bueno, sí hay un control de posteriori de facto. El chaval que se deja embelesar por lo fashion de su época, pues si atina, pues vale, beberá de ello. Y si no atina, pasaba más hambre que el perro un ciego. Entonces, claro, el problema es que quieren apuntar. Sí, yo también. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo me gustaría, como emprendedor, destacar dos cosas. Que están muy bien las iniciativas, pero también hay un punto estético más que práctico. Oye, cumplimos expedientes, se acabó. Porque la evaluación de los proyectos de I+D, sinceramente, no puedes evaluar algo cuando es pionero y no está en el mercado. Entonces tienes que ver las necesidades a futuro, ¿no? Para innovar tampoco hace falta crear cojo tecnología, sino hacer eficiente un procedimiento, un producto o lo que sea. Entonces, yo creo que hay un tema de criterio de selección, de criterio burocrático, porque, por ejemplo, me comentaban algunos compañeros de empresa privada que bueno, ellos quieren, evidentemente, pues, trabajar con CPI, las cosas que hay en iniciativa, pero su área de compliance decía, oye, es que esto, no han tenido en cuenta esto, y es que simplemente para ver empresas y poder adjudicar un presupuesto, que no sé si lo voy a hacer, y luego si lo quiere que está aquí en el público, lo comente él, con las preguntas, la gente de compliance me dice que no hay. Entonces, creo que hay un alejamiento de la realidad, sinceramente, y del practicismo, ¿no? Las cosas pragmáticas y lo que necesitan las compañías en muchos aspectos. Y luego, insisto, se está innovando o se está vendiendo cualquier empresa sin evaluar realmente criterios. En un Brexit es difícil, pero no vas a poder valorar un mercado, que a lo mejor un mercado no existe, se va a crear. Entonces hay que ver qué capacidades tenemos realmente si el mercado tiene potencial, ¿no? Y la única forma es hacer algo sencillo, ir al mercado inmediato y empezar a validar y a trabajar. Yo tuve que evangelizar con la idea. Al principio todo el mundo me decía que, bueno, que cómo es que es esto de inteligencia, ¿sabes? Y yo decía, no, inteligencia colaborativa, si recuerdas, Luis. Por supuesto. Y fue una lucha constante. Y ser pionero es la palabra es una putada. Es que tú te comes todos los problemas, arrancas, y viene un americano con financiación, te copia y te barra, ¿vale? Esto nosotros, uno de nuestros competidores ha sido adquirido por billones y nosotros tenemos mucha mejor tecnología que ellos, porque tenemos un buen potencial, ¿no? Entonces, yo quería decir que hay que acercarse un poquito a la realidad. Hay que poner personas que hayan sido emprendedoras o por lo menos estén cerca o hayan llevado una empresa para dinamizar esto. Y, lógicamente, la función pública, que hace un papel importante, tiene que intentar aproximar estas cosas. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Con consorcios, con tal. Todo el mundo opina, todo el mundo se pone, ¿no?, la medalla estética, es mi opinión, tanto de un lado privado como del público, pero esto no se consagra en nada, ¿no? Y para acabar y dejar a Román hablar, me gustaría recordar una canción de Evaristo Páramos, no diré el nombre del grupo punk, pero que es Europa, os animo a escucharla, ¿no? Porque es muy lo que está pasando hoy en día, ¿no? Yo conectado con todo esto, quiero hacerle una pregunta al público, ¿vale? Vosotros, vamos a levantar las manos, ¿ok?
de todos los que estáis aquí, ¿cuántos creéis que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense va a contratar una empresa de telefonía francesa para montarle todas las redes? Venga, levantad la mano los que lo creáis. No levantáis, qué raro, pero si la libre competencia del mercado es maravillosa y cualquier país puede vender en cualquier país, ¿no? No entiendo por qué no levantáis las manos. Pues aquí un ministerio con dos gónadas Secretarios de Estado. decidió que había que meter una empresa británica para llevar las comunicaciones internas, ¿vale? Y esto le ha pasado también a otras empresas como Realsec, por cierto, Jesús Rodríguez, emprendedor en serie español, ¿vale?, que con tarjetas criptográficas aceleradoras de calidad certificadas FIPS 160, bla, 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 el ministerio de turno le compraba a una empresa francesa. Entonces, lo que está diciendo Dani es absolutamente esencial. Para una startup es crítico el go-to-market. A mí No me toques. a mí me ha pasado, a mí me ha pasado también. Sí, sé que te ha pasado, sé que te ha pasado. No voy a decir nombres, pero... Para una startup es absolutamente crítico el go-to-market. ¿Cómo se logra el go-to-market? Pues si yo llego a venderle una IBEX 35 y me dicen, no, es que no te puedo comprar porque en el scoring de riesgos de compras me dicen que te vas a arruinar en 3 días. Digo, vete a la mierda. Venga, voy a probar con mi gobierno, que como todos queremos muchísimo a España, me van a ayudar. No, es que el de compras le compra a los de Tales. Digo, ¿pero de qué vas? Pues, así apoyáis las startups en este país y se os llena a todos de orgullo la bandera y os envolvéis en ella y rodáis por el suelo y tal. Hay que lograr que las startups, el primer comprador, sea el gobierno, ¿vale? Entonces, poned una puñetera ley ahora mismo que impida que las empresas extranjeras vendan un producto cuando hay uno en España. Han hecho los franceses, ¿no? Bueno, como han es hecho un los asunto- franceses, los estadounidenses. Somos los más Román, tontos es un del barrio. asunto delicado porque en algunos sitios entendemos que tiene que ser para todos lo mismo. Claro, Es pues verdad. ponles dificultades artificiales. No, yo qué sé. pero yo creo que Vete a ese vender debate... tú a Francia. Claro, pues no ese es venden el ni tema. piruletas. Claro, yo pero creo te que aquí toca- te hay un toca tema intervenir. también. No, hay un tema, yo creo que. Voy a terminar, Sí, sí. voy a empezar y luego Sí, sí. un comentario que hay aquí. Yo creo que también eso es una cuestión, es un debate más allá. Evidentemente, esto es de las fronteras Sí. de nuestro país, ¿no? Pero creo que precisamente hay un debate bastante amplio que tiene que ver con ese proteccionismo, ¿no? Con las políticas proteccionistas, ¿no? Con cerrar las fronteras en el ámbito comercial. Y yo creo que vamos a ver en los próximos meses, a partir del año que viene, algunos movimientos fuertes, según ha anunciado algún presidente electo, en ese sentido, ¿no? O sea que eso yo creo que es un tema que se hace. Hay una cuestión que tiene que ver con los niveles de criticidad. Evidentemente, a determinados niveles de criticidad, pues sí que se tienen que establecer un mínimo, digamos, de requisitos de soberanía digital, que esto es algo que también existe. Es verdad que España está en Europa, somos Unión Europea, si nos creemos que somos Unión Europea, pues tenemos que competir ahí, pero hay unos ciertos niveles de criticidad donde a nivel europeo se van a guardar ciertos elementos de soberanía, pero en otros ámbitos es más complicado, salvo que entremos en esa guerra comercial, ¿no? Que eso es algo que excede completamente nuestro ámbito de actuación, pero bueno, que es una realidad que podemos leer en los periódicos todos los días, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también tenemos que ser conscientes del entorno en el que nos movemos. Yo creo que la industria española de ciberseguridad, pese al ligero tono de pesimismo que a veces que podemos estar transmitiendo en algún momento, yo creo que tenemos una industria fuerte de ciberseguridad. Uno de los indicadores de que eso es así, aunque sea un indicador que tiene una consecuencia negativa, es que aquí vienen a comprar, como tú has puesto varios ejemplos antes. Creo que evidentemente tenemos que apoyar a la industria española de ciberseguridad para que, y esto yo sé que tiene un cierto componente naif utópico, pero para que sea la que compre, no la que sea comprada, eso sería fantástico. Desde el ámbito público, evidentemente hay un papel que jugar ahí, yo creo que limitado, pero hay un papel que jugar ahí, y todo lo que nos ayude a mejorar en ese sentido, estamos encantados de hacerlo. O sea, yo creo que tenemos grandes empresas que todavía permanecen siendo españolas. Aquí hay claramente ejemplos de ello, y que yo creo que es bueno que eso sea así, y tenemos que intentar apoyarlos para que eso sea así, pero teniendo en cuenta el contexto en el que nos movemos, ¿no? Luego apuntaba un tema Jorge. anteriormente, sí, Jorge, relacionado con el tema de las cátedras y tal. Nosotros todavía no hemos financiado ninguna cátedra de inteligencia artificial en gastronomía, pero no descarto que lo hagamos porque es una industria bastante potente en España. En cualquier caso, bromas aparte, sí que es cierto que me quedo con la frase de que no hay mucho control sobre eso, porque de lo que se quejan las universidades es que hay demasiado control, sobre todo porque son fondos financiados con el Next Generation, y ahí entraríamos en palabras mágicas como coffee y tal, que eso hay mucha gente que
se puede poner nerviosa, incluido yo, cuando hablamos de ese tema, pero sí que es cierto que es un programa que seguramente tendrá algunas ineficiencias. También es cierto que en aquellos sitios donde no se cumple el objetivo, los fondos se pueden retirar. O sea que yo creo que también ahí nuestra labor es apoyar en todo lo que podamos. Hemos reforzado precisamente ese equipo para ayudarles en la ejecución de todo eso y que se consigan los objetivos que se habían planteado. Pero bueno, yo, si no te importa, voy a utilizar esta frase cuando tengamos las reuniones de que nos digan, oye, que es que esto es demasiado pesado hacer el control administrativo de todo esto, porque a veces realmente lo es y tienen razón. Pero más allá de la broma, sí que creo que que al final eso tiene unos objetivos concretos, la financiación de eso está vinculada a la consecución de esos objetivos y el no cumplir con esos objetivos también lleva aparejado no disponer de esa financiación. Ya, pero por ejemplo hay muchísima proliferación a instancias de esas iniciativas, de conferencias, volviendo a hablar de lo mismo. Lo que pasa es que ahora lo hago en determinada provincia y luego me voy a la otra. No, eso es cierto, Luis, pero ahí hay un tema que es importante. Hay dos iniciativas diferentes. Uno tiene que ver con cátedras, otro tiene que ver con proyectos estratégicos. Proyectos estratégicos son pura investigación. Cátedras tiene un ámbito de divulgación. Y eso es importante porque siempre repetimos en todos esos eventos que se hacen igual en muchos sitios. Yo he escuchado siempre, y además lo digo también, que el principal vector de entrada de los eventos de ciberseguridad, el principal, es el factor humano. Y que la concienciación tiene que ser la principal palanca para luchar contra este tipo de cuestiones. Si estamos diciendo eso, no podemos después quejarnos de que estamos repitiendo ese mensaje. Otra cosa es que todo se puede hacer mejor, y en eso siempre tenemos que aprender. Pero es importante tener claro que si el principal vector de ataque, el principal vector de progreso es el factor humano, ahí tenemos que insistir. Por eso nosotros precisamente separamos la parte de divulgación de las cátedras de la parte que tiene más presupuesto, que es la de investigación de los proyectos estratégicos. Yo quería comentar, cuando he dicho que de control no me refiero a un Era una control broma, financiero, que ya. solo hay y es verdad que es un coñazo, porque además es lógico, además yo soy un defensor de que lo haya, pues son fondos públicos y no quiero que alguien se construya un chalet en la albufera con dinero público. Por lo menos que se sepa dónde se gasta el dinero, si se llega a saber dónde gasta el dinero. Y eso es lo que le molesta a las universidades, el control puramente administrativo de las 4 pesetas que les dan. El problema, yo me refería a los resultados de la investigación, de la idea. Es decir, esto ha resuelto el problema de la autenticación, esto ha resuelto el problema de la identidad digital, esto ha resuelto los problemas de la seguridad de los kernels, esto ha resuelto los problemas de las nubes, inteligencias artificiales y OT o IoT que tengamos. El problema está en que tú dices, muy bien, yo he gastado dinero en Machine Learning. ¿Y qué? A lo mejor tengo los papeles en regla y sé hasta cómo se ha gastado el último euro. Pero ese dinero, esa línea de dirección, ese esfuerzo que ha hecho colectivamente los que pagan impuestos, ¿merecía la pena? ¿No merecía la pena? ¿Se ha evaluado a posteriori? ¿Quién decidió que debía ir por ahí y no por otro lado? Etcétera, etcétera. Es decir, falta guía. Sí, yo creo que la respuesta a esa pregunta, y aprovecho también para... la vamos a tener, evidentemente, a final del año que viene, o a final del 2026, cuando terminan los proyectos de investigación. Algunos resultados esperamos anticiparlos, pero es cierto que esos proyectos han arrancado. Estoy hablando de los míos, y han empezado este año. Yo te digo un detalle. Es decir, yo ya que soy bastante viejo, cuando mis alumnos dicen cómo será el mundo dentro de 10 años, les digo que lo que tienen que hacerse es ver cómo era el mundo hace 10 años. Y con eso se hace una aproximación. Si yo estoy hablando de los muchos años de la Comunidad Europea, que ha hecho muchas inversiones y ha estado invirtiendo en los últimos 20, 30, 40 años, 40 es mucho, vamos, 30 años, han estado invirtiendo en lo que estaba de moda. Entonces, alguien ha ido para atrás y ha preguntado, lo que se gastó en infraestructura de clave pública en la Unión Europea, ¿qué resultado ha dado? Totalmente de acuerdo, ¿no? O en cualquiera de los otros temas, porque yo he estado en Bruselas con un montón de Como vamos rascados de tiempo, esto está a punto. Vamos a terminar con una última. Yo os pido un mensaje en positivo. Sé que ha habido muchas acciones, por ejemplo, de intentar orientar a gente que intenta arrancar y que la faceta a lo mejor financiera, de orientación de marketing, etcétera, cojeaba, y que algunas instituciones han hecho esfuerzo por dotarles de ese conocimiento. La verdad, la sensación que nos ha transmitido en estas décadas es que al arrancar no se tiene todas las características necesarias para sobrevivir, me parece. Creo que eso hay que corregirlo. No puede ser que recientemente he sido testigo en una geografía española en que se estaban presentando
proyectos ahora como si fueran muy modernos, SIEMs a estas alturas. Y ya sé que España quiere tener muchísimas compañías de startup arrancando, pero tiene que haber chicha también. Totalmente. Entonces, la parte que os pido a todos vosotros es proponer una idea que claramente contribuya a minorar estos errores que no acaban de cuajar, que haya una infraestructura apoyada, digna y que tenga un sentido para Europa. Yo lo resumiría en montar viveros de proyectos que tengan consejeros que vengan de todos los contextos, que no estén en manos de la universidad, que ojo que la universidad también juega a llevarse los fondos, repito, ¿vale? Que aquí la universidad se ha quedado muy atrás de los proyectos individuales de investigación que puedes encontrar en cualquier repositorio de GitHub, ojo, ¿vale? Que a lo mejor la universidad no es el que está descubriendo lo que va a pasar mañana, que como decía Jorge, la universidad su misión es fabricar universitarios y profesionales que duren a lo largo de 3 décadas trabajando. Entonces yo montaría viveros que tengan advisors, consejeros de distintos focos que vengan de me lo he comido montándolo yo por mi cuenta y he tenido que sobrevivir con capital privado, gente que les ayude a moverse y maniobrar dentro de la administración pública, juristas que les ayuden a leer hasta la última coma de un contrato para evitar que los metan en una trampa, gente que de verdad quiera mentorizar, no gente que quiera lucrarse diciendo no, somos un capital riesgo, perdonad que también voy a usar un término técnico, una polla, sois un capital riesgo, ¿vale? No arriesgáis nada, lo que hacéis es someter al emprendedor a vuestras reglas draconianas por darle 50.000 euros de mierda, ¿vale? Entonces, que haya un vivero de eso controlado por actores de las IBEX 35, de las pymes, de la administración pública, con juristas, con ONGs, creo que ese sería el camino. Yo, Daniel. bueno, estoy 50% de acuerdo, o 70% con Román. Yo creo que al final una empresa sobrevive porque vende. Entonces, todo lo que se haga, aunque no hay más de inversión, tiene que tener un foco Viva el para tráfico capitalizarlo de de alguna forma. Go to Punto. market. Nada más. Entonces, nosotros, a ver, tenemos un impacto en el mundo, pero no estamos creando ninguna vacuna, ¿no? Que entiendo ese tipo de I+D y tal, pero nosotros tenemos que ser pragmáticos, porque el cibercrimen es una industria y van aprendiendo. Entonces, hay que buscar soluciones que tengan un impacto inmediato o muy corto plazo, y no hacerlas súper grandes, sino pequeñas. Entonces, yo diría, más go-to-market, o sea, más ir a vender y cosas más concretas y luego hacerlas crecer. Porque es que si no, no tiene ningún sentido invertir millones en cosas que mucha gente, como decía Román, lo utiliza para blanquear horas o para llevarse un dinero del fondo público, decir, hacer un informe motivado, por lo que sea, en un caso de un reto o lo que sea, y no tiene sentido. Entonces hay que ser más pragmático. Yo dos ideas, una ya apuntada, o sea, dos ideas y una reflexión que lanzo. La primera es lo que he venido comentando de la reducción del gap entre mercado e investigación. He puesto varios ejemplos de iniciativas que seguramente aprenderemos de ellas para mejorarlas. En el ámbito de emprendimiento, nosotros, una de las estrategias que hemos seguido, que aplica emprendimiento y al resto de actividades, tiene que ver con la capilaridad. Nosotros teníamos un programa de emprendimiento, digamos en INCIBE, que apoyaba a una serie de empresas al año. Lo que hemos hecho ahora es apoyarnos en las entidades que hacen emprendimiento en las provincias y hemos financiado que puedan desarrollar. La respuesta al programa es bastante buena. Tiene diferentes, va desde, digamos, la parte inspiracional, desde las charlas iniciales hasta la aceleración, incubación, aceleración express, y ya tenemos en todos los carriles, o sea, ya hemos llegado a todos los estadios. Esa capilaridad nos va a seguir aportando valor, yo creo, pero una cosa que tenemos que hacer es escuchar también más al sector privado, que nos digan dónde están las necesidades, no solamente a los emprendedores, y coincido un poco con él, que también tenemos que escuchar a los clientes, en el sentido que tenemos que buscar soluciones que tengan valor. Y luego una reflexión, porque siempre estamos hablando de cibercrimen. Todos sabemos que mueve más dinero que el narcotráfico, que el tráfico de armas, ¿no? Esto por lo menos Interpol lo va diciendo por ahí. Entiendo que tienen buenas fuentes de información, que son ellos mismos. Pero yo simplemente señalaría un tema, ¿no? El efecto de lo que ocurrió con CrowdStrike nos está diciendo que esto no solo va de cibercrimen. Esto no va solamente de unos delincuentes que atacan infraestructuras cibernéticas. CrowdStrike seguramente tendrá mucho más impacto que WannaCry, en términos económicos, cuando sepamos el final, cuando terminen todas las demandas, ¿no? Y ahí no hay ningún ciberdelincuente. Ahí estamos hablando de política industrial de ciberseguridad. Y estamos dejando muy patente
que la de ciberseguridad no es solamente una cuestión de seguridad, de defensa, es también una política industrial, es también una política económica. Porque, insisto, el impacto que seguramente veremos de esto que pasó con CrowdStrike va a superar al que tuvo WannaCry. Y eso nos tiene que hacer darnos cuenta de que la ciberseguridad es mucho más que un tema puramente defensivo, ¿no? Que es evidentemente el core, pero que lo otro también tiene mucho impacto. Y eso lo dejo aquí porque, sin duda, esa conversación va a estar presente y debe estar presente en las políticas públicas que vayamos a desarrollar para el funcionamiento de los próximos años. Yo diría que mi única esperanza está a muy largo plazo, está en la gente que salga de las universidades o salga de donde tenga que salir y no en el mercado. Mi esperanza es que al final esto vaya sesgando hacia hacer los sistemas más seguros, ontológicamente más seguros, y dejarse de poner ciberseguratas en las redes. Es decir, el problema está en que no sé yo si vamos a llegar tan lejos, porque como estamos digitalizando con pajas y con adobes el futuro, podemos llegar a una situación crítica en la cual ni nosotros mismos como sociedad podamos tirar para adelante. Y la culpa la tendrá el sector de ciberseguridad actual. Nos vamos a quedar reflexionando sobre lo que habéis dicho. Muchísimas gracias. Y damos paso al siguiente debate. Les pido, por favor, un aplauso por la generosidad en sus reflexiones.